¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente significa creer? Creer de verdad. No es desear. No es esperar. No es querer. Creer es sostener en el pecho la convicción de que algo es real, incluso cuando todo el mundo dice que no lo es. Es cerrar los ojos ante las evidencias contrarias y abrir el espíritu a una realidad que aún no ha llegado. Es construir un castillo antes de encontrar los ladrillos. Es caminar sobre las aguas de la duda con los pies firmes en el suelo de la fe. Ese poder, el poder de creer en algo antes de ver cualquier resultado, no es solo una virtud de los soñadores. Es la fuerza invisible detrás de toda realización humana. Es el motor silencioso que empujó a hombres comunes a hacer cosas extraordinarias. Es lo que sostuvo a Edison después de 1000 fracasos. Lo que encendió la mente de Walt Disney cuando veía castillos en tierras vacías. Lo que mantuvo en pie a Henry Ford cuando todos los expertos se burlaban de la idea de un auto accesible para el pueblo. Ellos creyeron antes. Antes del éxito. Antes de la ganancia. Antes de cualquier aplauso. Pero la mayoría de las personas vive al revés. Quieren primero ver el resultado. Primero la prueba. Primero la señal. Solo después, tal vez, quién sabe, comienzan a creer. Pero ese es el camino de los escépticos, de los comunes, de los que observan la vida en vez de moldearla. Porque la verdad, cruda y directa, es que todo lo que deseas en la vida está al otro lado de la creencia. No de la duda, no de la espera, sino de la creencia. No hablo de fe ciega, ni de pensamiento positivo vacío. Hablo de una fe con dientes. De una creencia con garra. De un fuego que arde incluso cuando cae la lluvia. La creencia que precede al resultado es como una semilla lanzada en suelo seco. No ves nada, ninguna hoja, ningún brote, ninguna señal de que eso va a florecer. Pero riegas igual, cuidas igual, proteges igual, porque sabes, dentro de ti, que la raíz está creciendo, aunque tus ojos aún no puedan verlo. La mente humana es el suelo más fértil del universo. Todo lo que se siembra allí, con convicción y claridad, crece. La duda es la mala hierba. La creencia es la semilla de lo imposible. Cuando crees con intensidad, con propósito, con disciplina, cambias lo que sucede dentro de ti. Eventualmente, el mundo exterior no tiene más opción que inclinarse ante tu visión. Ahí está el secreto que Napoleón Hill intentó gritar al mundo. Los pensamientos son cosas. No ideas vagas, no teorías de autoayuda, cosas. Sustancias reales, moldeables, transformadoras. Pero solo cuando esos pensamientos son energizados por la fe. No una fe que espera sentada. Una fe que se levanta, que actúa, que construye incluso cuando no hay nada. Y esa fe comienza con un simple acto de coraje. Decidir creer. No importa el pasado. No importa el fracaso. No importa cuántas puertas se cerraron. Lo único que importa es lo que eliges alimentar dentro de tu mente. Ahora, en este instante, la duda dice, ¿y si no funciona? La creencia responde, ¿y si ya está funcionando? Mira hacia adentro y pregúntate, ¿qué has estado alimentando? Porque el mundo no responde a tu situación. Responde a tu vibración, a tu visión, a tu alineación. ¿Quieres cambiar tu realidad? Cambia tu creencia. Cambia la historia que te cuentas a ti mismo cada día. La realidad externa es el reflejo de tu mundo interno. Y si el reflejo no te gusta, no sirve de nada romper el espejo. Tienes que ajustar lo que está siendo reflejado. Piensa en Abraham Lincoln. Un hombre que falló, perdió elecciones, sufrió tragedias personales. Y aún así creyó. Creyó que podía unificar una nación dividida. Creyó cuando nadie más podía ver una salida. Fue ridiculizado, criticado, amenazado. Pero se mantuvo firme. Porque lo que veía dentro de sí era más real que el caos a su alrededor. Ese es el secreto. Hacer que tu visión interna sea más sólida que los ruidos del mundo externo. Porque el mundo te va a poner a prueba. Se va a reír de ti. Te va a llamar loco, soñador, ingenuo. Pero toda gran realización comenzó con un loco que decidió creer cuando no existía nada. Thomas Edison fue llamado tonto por creer que la electricidad podía iluminar ciudades. Hoy, vivimos bajo la luz de su terquedad. ¿Y tú? ¿Vas a esperar que todos aplaudan antes de empezar a caminar? No necesitas que nadie crea en tu sueño. No necesitas apoyo, ni pruebas. Solo necesitas una cosa, claridad. Claridad sobre lo que quieres. Claridad sobre por qué eso importa. Claridad sobre lo que estás dispuesto a sacrificar. La claridad es el mapa del alma. Es el grito de propósito en medio del ruido de la duda. Cuando tienes claridad, la confusión del mundo no te detiene. Cuando tienes claridad, la falta de resultados no te intimida. Cuando tienes claridad, avanzas, aunque tengas miedo, aunque haya dolor, aunque no tengas garantías. La mayoría de las personas se rinde porque no sabe exactamente lo que quiere. Dicen que quieren éxito. ¿Pero qué significa eso? Dicen que quieren libertad, pero no saben cómo se ve. La claridad transforma el deseo en dirección, la duda en decisión, el sueño en camino. Y ese camino comienza donde todos se detienen, en el inicio sin aplausos, en el esfuerzo sin eco, en la fe sin retroalimentación. Porque creer sin ver resultado es lo que separa al maestro del aprendiz, al líder del seguidor, al creador del consumidor. Es en ese espacio de invisibilidad donde ocurre el verdadero crecimiento. Lo invisible es donde todo comienza.
No ves el corazón latir, pero está ahí. No ves la semilla germinar, pero está viva. No ves el cambio de inmediato, pero comienza en el momento exacto en que decides creer. Y decidir creer no es romántico. Es doloroso. Es solitario. Es escalar una montaña de noche, con las rodillas sangrando y sin saber si la cima realmente existe. Pero quien persiste, quien continúa, quien pone un pie tras otro incluso cuando el suelo desaparece, ese transforma la duda en conquista. Y allá en lo alto, cuando finalmente sale el sol, no solo ves lo que creíste, te conviertes en la prueba viva de que creer antes es el mayor poder del universo. Pero no todos están preparados para eso. Porque creer sin ver exige algo que pocos están dispuestos a cultivar: disciplina emocional, la habilidad de contener la ansiedad, de ignorar el calendario, de trabajar todos los días como si el éxito ya estuviera garantizado, incluso cuando todo diga lo contrario. La mayoría se rinde ante el inmediatismo. Cambia un futuro extraordinario por un presente cómodo. Se rinde a mitad del camino, no porque fuera imposible, sino porque era invisible. Ahí es donde se revela el verdadero guerrero. No en la victoria, sino en la espera. No en el escenario, sino entre bastidores. No en la conquista, sino en la construcción silenciosa. ¿Quieres saber quién va a triunfar en la vida? Observa quién sigue actuando incluso cuando no pasa nada. Quien se levanta temprano sin aplausos. Quien estudia, crea, construye, incluso sin reconocimiento. Porque esa es la diferencia. Los débiles necesitan resultados para actuar. Los fuertes actúan hasta que los resultados llegan. Steve Jobs solía decir que solo puedes conectar los puntos mirando hacia atrás. Pero necesitas confiar en que los puntos se conectarán en el futuro. Eso es creer antes. Es construir el puente mientras caminas. Es lanzar tu corazón hacia adelante y correr tras él con el cuerpo. Cuando Jobs fue despedido de su propia empresa, no vio un final. Vio un nuevo comienzo. Él creyó antes. Antes del iPhone. Antes del iPod. Antes de la revolución. Porque quien tiene visión, no necesita permiso. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para creer? ¿Una prueba? ¿Una señal? ¿Un milagro? El milagro eres tú. La señal es ahora. La prueba está en tu aliento. Todavía aquí. Todavía latiendo. Todavía intentando. ¿Respiras? Entonces aún es posible. Aún se puede. Aún hay tiempo. Pero solo para quien se atreve a moverse con fe. Para quien transforma lo invisible en inevitable. La visión precede al destino. La imagen mental viene antes que la realidad física. Todo lo que deseas debe nacer primero dentro de ti. Debe ser sentido, visualizado, experimentado. Porque el universo no responde a lo que quieres, responde a lo que esperas. Y solo esperas con convicción aquello en lo que realmente crees. Tu frecuencia determina tu dirección. Tu vibración moldea tu manifestación. Mira a Nikola Tesla. Antes de que el mundo entendiera que era la electricidad alterna, él ya la veía danzando en su mente. Proyectaba invenciones completas solo con la imaginación. No bocetos, no esbozos, proyectos funcionales, ensamblados pieza por pieza en su mente. No necesitó ver el mundo cambiar para creer. Él creyó, y por eso el mundo cambió. Pero creer no es sentarse a esperar. Creer es actuar con intensidad. Es alinear tu rutina con tu visión. Es pensar, hablar y comportarte como quien ya llegó, aunque aún estés a kilómetros de la meta. Es hablar como millonario cuando aún estás endeudado. Es caminar como líder cuando nadie te sigue. Es construir como un genio cuando el mundo aún te llama loco. Eso no es ilusión. Eso es preparación. Porque el universo no entrega lo que deseas. Entrega lo que estás preparado para recibir. Y si no crees, no estás listo. Porque no vas a cuidar lo que no sientes que mereces. No vas a mantener lo que no crees que puedes tener. No vas a convertirte en lo que aún no aceptas ser. La creencia es el cimiento. Y sin cimiento, cualquier castillo se derrumba. Por eso muchos conquistan algo, y lo pierden. Porque no creían de verdad. Tenían deseo, pero no estructura interna. Tenían ganas, pero no consistencia. Tenían prisa, pero no paciencia. Y sin paciencia, matas el tiempo necesario de la cosecha. Arrancas el fruto verde del árbol de la vida. Y su sabor será amargo. Pero cuando crees, el tiempo deja de ser tu enemigo. No te desesperas. Te preparas. No exiges pruebas. Construyes evidencias. No gritas para ser escuchado. Trabajas en silencio hasta que el mundo no pueda ignorarte. Porque quien cree profundamente no mendiga atención. Irradia convicción. Esa convicción lo cambia todo. Cambia cómo entras en una sala. Cómo hablas de tus sueños. Cómo enfrentas tus fracasos. Cuando crees, hasta el fracaso tiene un propósito. No es un final. Es solo un desvío. Una lección. Una pulida. Es la vida preguntándote: ¿de verdad quieres esto? ¿Estás dispuesto a seguir incluso sin retorno inmediato? ¿Estás dispuesto a invertir el alma antes que el lucro? Esa es la pregunta que todo destino grandioso hace. Y pocos responden con acción. Muchos dicen que quieren, pero pocos viven como quien ya tiene. Como quien ya es. Como quien ya ha visto, dentro de la mente, aquello que el mundo aún no ha visto con los ojos. Y no creas que creer te va a librar del dolor. No lo hará. Va a doler. Va a cansar. Va a confundir. Pero mientras el dolor de la duda paraliza, el dolor de la creencia te moldea, te fortalece, te transforma. Es el dolor de la preparación.
El dolor del crecimiento. El dolor de quien está siendo esculpido por dentro para sostener la grandeza que viene por fuera. No puedes cargar una vida con propósito con músculos frágiles de carácter. No puedes construir un imperio con pequeños hábitos. No puedes sostener un legado con mentalidad de supervivencia. Por eso el universo te entrena, te desafía, te pone a prueba. Y todo comienza con este acto sutil y poderoso. Creer. No creer un poco. No creer a veces. No creer cuando se puede. Creer como si tu vida dependiera de ello. Porque depende. Depende de lo que alimentas en silencio, en la oscuridad, cuando nadie te ve. Tu creencia es tu alianza con lo invisible. Tu contraseña de acceso a lo extraordinario. Tu permiso para recibir lo que el mundo aún no entiende, pero que tú ya sabes que es tuyo. Y cuando ese tipo de creencia se consolida, el mundo cambia. No de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y todo comienza a alinearse. Las ideas surgen. Las personas aparecen. Las oportunidades se encajan. No porque esperaste, sino porque creíste antes. Pero atención. Creer antes no es un atajo. Es un camino más largo y más profundo. Es para quien tiene el coraje de ser malinterpretado, de ser burlado, de ser dejado de lado por quien solo ve lo que ya existe. Porque el visionario no vive en el tiempo de los demás. Camina en el tiempo de la creación. Mientras todos comentan sobre lo que pasó, él está construyendo lo que aún va a pasar. Mira a Walt Disney. Un hombre que creía en castillos antes de que hubiera ladrillos. Que veía mundos mágicos mientras otros solo veían pantanos. Lo llamaron lunático, irresponsable, soñador. Y era todo eso. Pero era, sobre todo, alguien que creía con tanta fuerza, con tanta claridad, que el mundo tuvo que inclinarse ante su visión. No esperó a que la realidad lo permitiera. La moldeó con sus propias manos. Y eso es lo que necesitas entender. No es el mundo quien te da permiso para soñar. Eres tú quien le da permiso al mundo para existir dentro de tu visión. Si esperas que las circunstancias te den luz verde, morirás en la cuneta de la vida. Las circunstancias solo cambian cuando tú cambias. Y nada cambia sin fe. Sin esa fuerza invisible, pero inquebrantable, que transforma duda en decisión, miedo en movimiento, voluntad en vocación. Pero no te engañes, esa fe necesita disciplina. Porque creer también es rutina. Es entrenamiento. Es una lección diaria. Necesitas alimentar esa creencia como quien cultiva una semilla rara. Regarla con acción. Protegerla con silencio. Iluminarla con propósito. Y nunca permitir que los vientos de la opinión ajena arranquen esa raíz de dentro de ti. Al fin y al cabo, nadie va a creer por ti. Nadie va a sentir por ti. Nadie va a vivir tu propósito en tu lugar. Este viaje es solitario. Pero es en esa soledad donde se construye lo inquebrantable. Lo inmortal. Lo eterno. Es allí, en el silencio de la madrugada, mientras el mundo duerme y tú trabajas, donde la historia comienza a cambiar. Es allí, cuando dices sí una vez más, aunque estés cansado. Cuando haces la cama, organizas la mente, abres el cuaderno, grabas otro video, escribes otra página, aunque nadie esté viendo. Es allí donde se prueba la creencia. Porque creer de verdad es continuar, incluso sin retroalimentación. Es persistir sin público. Es actuar como si ya estuvieras viviendo la recompensa, aunque todo parezca ausencia. Henry Ford dijo una vez, si crees que puedes o crees que no puedes, en ambos casos tienes razón. La creencia define el destino, porque define lo que haces. Y lo que haces cada día, en silencio, moldea a quien te conviertes. Ford fue desacreditado por ingenieros, ridiculizado por empresarios, rechazado por inversores. Pero creía en un auto accesible para todos, en una época en que carruajes dominaban las calles. Creía tanto que insistió. Intentó. Empezó de nuevo. Se quebró. Incluso lo llamaron tonto por intentar construir un motor con 8 cilindros en bloque. Sus ingenieros dijeron, es imposible. Y él respondió, háganlo, igual. Creyó antes. Y creó un nuevo mundo. ¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer lo mismo? Tal vez estés ahí, rodeado de imposibilidades. Deudas, miedo, fracasos, limitaciones. Pero nada de eso es verdad absoluta. Son solo señales temporales de tu realidad actual, no de tu futuro. Lo que vives ahora no es sentencia. Es escenario. Y los escenarios cambian. Pero solo cambian cuando decides cambiar por dentro. No necesitas ver un futuro brillante para dar el primer paso. Necesitas dar el primer paso para empezar a ver el futuro brillante. Porque es caminando que se revelan las puertas. Y cada pequeña victoria en la oscuridad genera luz suficiente para el próximo tramo del camino. Así es como se construye lo imposible. Paso a paso. Creencia por creencia. Gesto por gesto. Por eso la claridad es vital. Porque creer no es delirio. Es visión. Es una imagen nítida de lo que quieres construir, sentida con tanta intensidad que el mundo interior comienza a sobreponer al mundo exterior. La duda surgirá. Siempre surgirá. Pero la claridad disipa la duda. Como la luz disipa las sombras. Cuando ves dentro de ti lo que aún no existe afuera, te vuelves imparable. Dejas de ser influenciado por el caos externo. Te anclas en el propósito. No te distraes con ruidos. No te pierdes con críticas. No te rindes al cansancio. Porque tu alma está firmada en algo más grande que resultados. Está firmada en una certeza invisible,
pero concreta. Naciste para esto. Y esa certeza, cuando se cultiva todos los días, comienza a cambiar tu lenguaje. Dejas de decir si funciona y empiezas a decir cuando suceda. Cambias el voy a intentar por yo voy a hacer. Dejas de pedir permiso para ser grande, y comienzas a asumir tu grandeza. Porque creer es más que fe. Es identidad. Crees, porque sabes quién eres. Y cuando sabes quién eres, el mundo deja de moldearte. Las circunstancias dejan de controlarte. La crisis pierde poder. Porque ya no operas desde el miedo. Operas desde el propósito. Y el propósito no falla. El propósito no se cansa. El propósito no se duerme. El propósito se despierta antes del sol y se acuesta después de los débiles. ¿Quieres vivir una vida extraordinaria? Entonces aprende esta verdad. El mundo solo respeta a quien se respeta. El universo solo conspira a favor de quien actúa como si ya hubiera ganado. Y la realidad solo se inclina ante quien tiene fe suficiente para continuar. Aunque todo grite ríndete. No importa dónde estés ahora. No importa el tamaño del agujero. No importa quién te abandonó, quién te desacreditó, quién se burló de tus sueños. Todo eso será combustible. Todo eso será recordado como el inicio de una nueva era. Pero solo si te atreves a creer, antes.